Bienvenidos a Racing Talks, pasión analógica e ingeniería. Bienvenidos a todos a este segundo episodio de la miniserie Décadas Doradas, los 80. A ver, la lógica habitual en la industria del automóvil siempre nos dice que si quieres hacer un coche rápido, un coche para devorar tramos de montaña, tienes que añadir más. Claro, o sea, la típica receta de más motor, más cilindros. Eso es, ruedas gigantescas, frenos que parecen paelleras. Parece que hay como una creencia sagrada de que la velocidad y la diversión van de la mano de la fuerza bruta. Ya. Pero es que los 80 fueron una época muy loca para la ingeniería. Totalmente. Fue una época fascinante. Y hoy vamos a diseccionar precisamente cómo el concepto de la ingeniería de la liviandad destrozó por completo ese mito de la potencia bruta. Sí. Es un tema apasionante, la verdad. Porque hoy hablamos de un coche que nació por pura necesidad y acabó convertido en el juguete rabioso de Citroën. Hablamos, cómo no, del mítico Citroën AX Sport. Menudo bicho. Y ojo, lo más irónico de esta máquina es que no nació en un departamento de carreras, ¿eh? No estaban unos ingenieros ahí locos por la velocidad pensando en rallies. Ah, ¿no? ¿Qué va? Nació del pánico más absoluto. Para entender a este coche hay que irse a 1979, a la segunda crisis del petróleo. Ostras, claro. La crisis energética. Exacto. El precio del barril de crudo pegó un subidón de un 270%, de la noche a la mañana. Imagínate el panorama para las marcas. Madre mía, un drama. Pues sí, o sea, se dieron cuenta de que vender coches gastones era insostenible. Tuvieron que inventar el downsizing y la eficiencia radical muchísimo antes de que se pusieran de moda esas palabras en el marketing moderno. Claro, me imagino a los jefazos de Citroën diciendo algo así como, oye, diseñad un coche que no gaste nada de gasolina o cerramos la persiana. Básicamente. Pero es que tenían otro marrón encima. Y uno muy gordo. Sustituir al 2 caballos. Ahí le has dado. El gran reto titánico de Citroën. Tenían que crear un sucesor digno para el legendario 2 caballos. Un coche que había motorizado a generaciones enteras, ¿sabes? Y que era el rey de la sencillez, espartano, funcional. Claro, no podía simplemente coger un coche normal y cambiarle la carrocería. ¿Qué va? Tenían que repensar el concepto de automóvil desde cero. Y de ahí sale el origen de esta obsesión por la ligereza. La prueba de todo esto fue el prototipo Eco 2000. Ah, sí, el del Salón de París de 1984. Ese mismo. A ver, las cifras que anunciaron para ese concept car eran de ciencia ficción para la época. Consumía solo 2 litros a los 100 a una velocidad de 90 por hora. 2 litros. Es que eso hoy en día sigue siendo una pasada. Totalmente. Alcanzaba los 140 kilómetros por hora. Pero el dato clave, el secreto de todo esto, es que pesaba menos de media tonelada. Espera. Menos de 500 kilos. Menos de 500 kilos. O sea, una pluma. Para quienes nos escuchan hoy, pensemos que solo la batería de un coche eléctrico moderno ya pesa eso o más. Ya ves. Y ese prototipo fue la semilla del Citroën AX de calle que vimos en el Salón de París de 1986. Los ingenieros se obsesionaron con 2 cosas, el peso y la aerodinámica. Claro, porque para no gastar tienes que cortar el viento. Exacto. Lograron un coeficiente aerodinámico espectacular, un CX de 0,31. 0,31. Es que parece un avión de papel de alta tecnología. Literalmente. Y el peso de las versiones normales de la X oscilaba entre unos irrisorios 640 y 695 kilos. A ver, aquí tengo que pararte y lanzar un pequeño debate. Porque claro, si a un coche le quitas todo ese acero, toda esa masa, o sea, si lo dejas en 640 kilos, tiene que parecer de papel. Claro, la gente pensaría que es endeble. Exacto. ¿Cómo consigues que un coche así sea efectivo, sea seguro, cómodo y que encima te ofrezca un maletero de 273 litros? Pues mira, la respuesta es ingeniería pura. El diseño estructural era brillante. No necesitaban chapa gorda. Usaron formas y pliegues en la chapa que daban rigidez justo donde hacía falta. O sea, optimización al milímetro. Eso es. Y luego está la disposición mecánica. Estrenaron la famosa familia de motores TU de 4 cilindros. Era un bloque transversal, muy compacto. ¡Qué míticos los motores TU! Ya te digo, al inclinar el motor un poco hacia adelante, pudieron desplazar el mamparo que separa el motor del habitáculo. O sea, robaron espacio al morro para dárselo a los pasajeros. ¡Qué inteligente! Tienes una base ligerísima, aerodinámica, con espacio.
Es que es el lienzo en blanco perfecto. Exacto. Pero claro, si soltamos esta base en medio de los 80s, ¡buf! Estábamos en plena guerra de los hot hatches. Madre mía, la época dorada. Ya te digo, para nuestra audiencia más joven hablamos de una locura. El Golf GTI, el Ford Fiesta XR2, el Renault 5 Turbo. Coches pequeñitos y rapidísimos. Y el todopoderoso Peugeot 205 GTI, claro. Por supuesto. Citroën tenía que meterse en esa guerra sí o sí. Necesitaban ponerle picante a esa base tan buena. Y vaya si se lo pusieron. En 1987 lanzan el misil, el AX Sport, y la receta fue seguir confiando ciegamente en esa ligereza extrema. Cuéntanos, Bea. Cuéntanos qué llevaba debajo del capó este juguete rabioso. Pues mira, montaron el motor TOU modificado. Era un 1294 centímetros cúbicos. A un 1.3 básicamente. Exacto. Pero ojo a la alimentación. Llevaba 2 carburadores Solex de doble cuerpo. Que esto es interesante porque sus primos, de Peugeot, en el 205, solían llevar Weber. Ah, qué curioso. 2 Solex dobles para ese motorcito. Tenía que sonar a gloria. Sonaba increíble. Y con estos sacaban 95 caballos. 85 caballos. A ver, que si alguien nos escucha hoy y tiene un sub híbrido de 300 caballos estará riendo. Pero hay un dato que lo cambia absolutamente todo. El peso. El peso. Es que el AX Sport pesaba exactamente 720 kilos en vacío. 720 kilos. No tenía absolutamente nada que no fuera necesario. Ya es que ni elevalunas eléctricos llevaría. ¿Qué va? Y fíjate en el detalle del portón trasero. El portón del maletero no era de chapa y cristal pesado, era de material plástico de fibra, con el cristal pegado, todo para quitar kilos. Ostras, qué locura. Claro, y con esos 720 kilos y los 95 caballos, la relación peso-potencia te da un coche con una punta de 186 kilómetros por hora. Para un utilitario de esa época, ir a casi 190 era volar. Literalmente volar. Y de hecho, la sensación al volante era justo esa. Quienes lo han llevado a fuego te dicen que sentían que el coche flotaba sobre el asfalto. Claro, sin dirección asistida, sin filtros gruesos en la suspensión. Sentías todo. Todo. Era una conexión visceral. Y como no había masa que arrastrara al coche hacia afuera en las curvas, la agilidad era diabólica. Movías el volante y el coche entraba al instante. Y esa agilidad precisamente fue la que lo convirtió en el rey absoluto de los tramos. Vamos a meternos en ese barro, porque la X Sport y los rallies son historia de nuestra automoción. Totalmente. Imagínate las copas de promoción y los rallies regionales. Tramos súper ratoneros, asfalto roto, era el coche perfecto para los jóvenes que empezaban a correr. Porque era barato de mantener, entiendo. Sí, barato y rapidísimo. En esas carreteras de montaña, un coche pesado destroza los neumáticos y fríe los frenos. El AX, como no pesaba, no sufría de eso. Ya, bailaba entre las curvas. Literal. Pero a ver, hay que ser justos con la mecánica. El motor Tour era una auténtica roca, a prueba de bombas. Los pilotos lo llevaban al corte todo el tiempo y el bloque aguantada. Sí, los motores atmosféricos de esa época eran indestructibles. ¿Pero el resto del coche? Porque siendo tan ligero, algo tenía que fallar, ¿no? Pues sí, no todo era de color de rosa. La ligereza pasaba factura en ciertos componentes que eran bastante frágiles. ¿Ah, sí? Por ejemplo. La caja de cambios sufría bastante si eras brusco. Y los palieres. Uy, los palieres se rompían con mirarlos, si atacabas demasiado fuerte los pianos o pegabas saltos en los tramos. ¡Ostras, los palieres! Claro, es que la física está ahí. Si eligieras todo, algunas piezas no aguantan el trato abusivo de un rally. Exacto. Pero compensaba. Era tan condenadamente rápido en zonas viradas que a los pilotos les daba igual cambiar palieres cada 2x3. ¡Qué pasada! Y bueno, todo este éxito en la competición, este prestigio de ser un matagigantes en los rallies, se tradujo en un bombazo de ventas increíble. Un bombazo absoluto. A nivel global se vendió muchísimo. Sí, tengo las cifras por aquí. Entre 1986 y 1998 se fabricaron más de 2,4 millones de unidades de la X en total. Pero ojo a este dato para nuestra audiencia nacional. A ver. De esos 2.425.000 coches, más de 812.000 unidades salieron de la fábrica de Vigo. Madre mía, 1/3 de la producción mundial. Sí, Made in Spain total. Un éxito brutal para la planta de Vigo. Es que al fabricarse aquí, el coche era muy accesible. No era el típico deportivo inalcanzable. Era el coche que te podías comprar con tu primer sueldo para ir a hacer curvas el fin de semana. Totalmente.
Y claro, Citroën lo notó en sus cuentas. El impacto fue bestial. Gracias al tirón de los AX y sobre todo de estas versiones Sport, la cota de mercado de la marca en España pegó un salto espectacular. ¿Ah, sí? ¿De cuánto hablamos? Pues pasaron del 5,2% en 1986 al 7,6% en 1988. Y además se coronó como coche del año en España ese mismo 88. No me extraña nada. Tenía a todo el mundo enamorado. Pero claro, cuando estás en la cima, tienes que pelear contra los pesos pesados. Ya lo creo. Y esto nos lleva al gran duelo. La eterna discusión de bar, la que llenaba horas de debate en las cunetas de los rallies. AX Sport contra el 205 GTI. Ahí está. El gran debate. Imagínate, tramo de montaña estrecho, lleno de horquillas ciegas de primera y segunda. Un escenario complicado. Muy complicado. Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedas? ¿El chasis sólido y plantado del Peugeot o la ligereza extrema y nerviosa del Citroën? Uf, a ver, es una pregunta trampa. El 205 GTI es magistral. Transmite una solidez brutal, sobre todo en curva rápida. Te da mucha confianza. Es que pisaba muy bien. Sí, pero en un tramo ratonero, puramente virado, el AX Sport tenía una ventaja física insuperable. Y todo se reduce a la energía cinética. Cuéntame eso de la energía cinética. Pues que un coche pesado acumula mucha más inercia. Los frenos del 205 tenían que disipar mucho más calor para parar el coche antes de una horquilla. Claro, puro rozamiento. Eso es. Al pesar tan poco, el conductor del AX Sport podía mantener el acelerador a fondo una fracción de segundo más, apurar la frenada hasta lo absurdo y meter el coche. Ostras, Donde el Peugeot habría bloqueado ruedas por inercia, el AX se colaba por el interior. qué barbaridad. Retrasar 10 metros la frenada en cada curva, en un tramo entero, es una barbaridad de tiempo. Era un arma letal en ese terreno. Pero claro, toda esta agilidad tenía un precio, porque el eje trasero de la X era nervioso de narices. Si ahuecabas el acelerador en pleno apoyo, el coche te intentaba adelantar por la derecha. Totalmente. Requería muchísimas manos. No era para novatos. Y por eso te pregunto, con este carácter tan radical y siendo la base perfecta para ir a fuego todo el día, ¿quedan unidades vivas de la X Sport hoy en día? Ay, la triste realidad. La gran mayoría terminaron estampados contra algún pino o volcados en una cuneta. ¡Qué dolor! Sí, y los que no se estrellaron a menudo acabaron despiezados. Sus motores indestructibles se usaron para arreglar otros coches o se modificaron hasta dejarlos irreconocibles para correr en autocross. O sea que encontrar uno de serie ahora mismo es misión imposible. Son auténticos unicornios. Si encuentras una X Sport original, en buen estado, prepárate para rascarte el bolsillo. Son súper codiciados en el mercado de clásicos. ¡Qué locura! Un utilitario humilde convertido en una joya de coleccionista. Ya ves. Y oye, antes de terminar, tengo que soltarte un dato sobre la X normal que te va a dejar loco. Un momento ajá total. A ver, sorpréndeme. Hablábamos de la ingeniería de la liviandad, ¿no? Pues esa ligereza extrema del chasis base sirvió para algo increíble unos años después. El AX fue un pionero de la electrificación. Espera. ¿Un coche eléctrico en los 90? Sí, sí. En 1993, mucho antes de que Tesla o los coches eléctricos modernos fueran siquiera un sueño, Citroën sacó versiones comerciales del AX totalmente eléctricas. ¡Madre mía! ¿Qué me dices? ¿Pero con qué baterías? Con unas pesadas baterías de níquel-cadmio. El problema histórico de los coches eléctricos siempre fue que las baterías pesan muchísimo, lo que obliga a reforzar chasis y a usar motores enormes, una espiral de peso. Claro, el pez que se muerde la cola. Exacto. Pero como el AX pesaba tan poco de fábrica, podía permitirse cargar con esas baterías tan primitivas sin convertirse en un yunque. O sea, ofrecieron un coche urbano cero emisiones viable hace 30 años. Me deja sin palabras. O sea, un proyecto que nace por el pánico de una crisis del petróleo. Acaba pariendo a uno de los deportivos más divertidos de la historia y encima sienta las bases para la movilidad eléctrica urbana. Literal. Demuestra que a veces de las restricciones más severas sale la innovación más brillante. Menos es más siempre. Totalmente. Menuda elección de historia del motor. Bueno, pues con esta reflexión vamos a ir cerrando este análisis a fondo. Un viaje
alucinante por la historia de la X. Desde luego. Despedimos este segundo episodio de Décadas Doradas los 80 con mucho olor a gasolina y a neumático quemado. A todos los que nos escuchan, nos emplazamos al próximo icono ochentero. Que tenemos unos cuantos en la recámara. Ya te digo. Si os apasiona destripar la historia del automóvil con nosotros, no olvidéis suscribiros para no perderos la próxima curva. Pero, oye, antes de que nos vayamos, me gustaría dejar a los amantes del motor con un último pensamiento para masticar un poco. A ver. Hoy hemos hablado de un coche de 720 kilos con 95 caballos que transmitía sensaciones de infarto y te obligaba a conducir de verdad. ¿Sí? Si miras hoy por la ventana, ves las calles llenas de SUVs inmensos, coches que pesan más de 2 toneladas y que necesitan 300 caballos y 20 ordenadores solo para moverse con cierta dignidad. Ya ves, y aún así se sienten pesados. Entonces, la pregunta es, viendo de lo que era capaz la X Sport, ¿no creéis que la industria moderna ha perdido por completo la receta secreta de la diversión al volante, al olvidar por completo el arte de la ligereza? Buf. Tremenda pregunta. Ahí lo dejamos. Resulta que quitar kilos siempre va a dar más sonrisas que sumar caballos. Ha sido un absoluto placer diseccionar este mito. Nos vemos en la próxima.